Esta es la primera clase de introducción a la gestión de proyectos. Vamos a ver qué significa la gestión de proyectos. En realidad, un proyecto no es más que la suma de acciones que sirve para desarrollar una idea. En sí, siempre tenemos un proyecto llevando adelante, ¿no? En nuestra vida, en nuestro trabajo, a nivel personal y profesional. Siempre tenemos algo y la idea es llegar a buen puerto, ¿no? A culminar ese proyecto. Claro que la propuesta tiene que tener viabilidad y que los costos tienen que ser razonables para la organización o para la persona. Tiene que tener una visión de cambio o de mejora a mediano y largo plazo. Y para eso es básicamente para lo que se implementa un proyecto. En ese sentido, prácticamente cualquier cosa que la organización desee optimizar, ejecutar y cambiar puede ser un proyecto. La gestión de proyectos es una serie de métodos, básicamente técnicas, para implementar, para planificar y dirigir los distintos procesos incluidos en la propuesta. Tiene niveles de diseño de estrategia y de operatividad, cierre y rendición de cuentas. Son formatos que las organizaciones se han dado para llevar adelante una serie de propuestas de cambio, de reestructura, de mejora, de implementación de determinados roles, de coordinación, liderazgo, se hacen a través de la generación de proyectos. La gestión de proyectos se basa en establecer, ejecutar y vigilar el cumplimiento de logros específicos que sean alcanzables, medibles y realistas, que lleven a cumplir tareas útiles para la organización. Esto se hace con el objetivo de tener presente que es controlar el inicio y la evolución del proyecto, detectar problemas que puedan surgir y encontrar manera de resolverlos, conducir hacia la finalización y aprobación definitiva del proyecto. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión de proyectos? Maximiza la capacidad operativa de la organización, da una visión de conjunto de la organización, de esta cuestión de que está justamente organizada, hay un efecto organizante, permite reaccionar más rápido ante demandas cambiantes, debido a que facilita la fluidez en el trabajo cotidiano, porque nos organiza justamente, nos pone en marcha, aporta un punto de vista enfocado en el servicio, en los usuarios, en la calidad, facilita el aprendizaje de lo que fue pasado para el futuro o lo que será para llevar adelante o no hacer en el futuro, evita riesgos y mejora la imagen de la organización. ¿Cuáles son las fases de la gestión de un proyecto? Primero se analiza la viabilidad, porque lo primero que tenemos que hacer es saber si lo que queremos llevar adelante es viable. Este es el gran desafío de la gente en función de los proyectos, de proyectos personales o profesionales, o cuando uno decide armar un proyecto para presentar algún llamado. Y el tema siempre tiene que ver en lo viable que es, en lo estudiado que está previo, en lo que es llevadero o no, o en esta cuestión de decir, bueno, los docentes generalmente nos damos cuenta que nuestros estudiantes y nosotros mismos cuando somos estudiantes nos planteamos cosas que son mucho más grandes de lo que es realmente viable posible, y eso hace la dificultad de la concreción de la propuesta. Fundamentalmente hay que determinar si el beneficio que se obtendría al completar el proceso realmente compensa la inversión necesaria. Esto también tiene que ver con cuestiones que decidimos o no llevar adelante o nos invitan. ¿Vale la pena toda la inversión que tengo que hacer de tiempo, de gasto, de recursos, quizás de ánimo también, para lo que voy a obtener al final del proceso? Y eso es para, en general, un montón de aspectos de la vida. Planificación detallada del trabajo, porque el proyecto lo que nos permite es hacer meticulosamente la propuesta para poder después llevar un orden del trabajo en función de lo planteado, ir ajustando en función de lo planificado. Después se debe ejecutar el proyecto, se debe hacer un seguimiento y control del trabajo, que acá también es otro desafío a veces de los equipos, que tiene que ver con no salirse de la propuesta, o si no ajustarla, pero en realidad justamente no empezar a
desorganizar la propuesta, y un cierre del proyecto, hay que hacer un cierre del proyecto y una evaluación. Eso también es importante y también es un paso. Muchas veces sucede que los equipos llegan a veces agotados de proceso y olvidan la evaluación y olvidan el cierre del proyecto, y tiene que ver también con la sistematización de las propuestas. Para arrancar a hacer un proyecto, que es el punto de partida de esta semana, hay que hacer un diagnóstico. El diagnóstico es la recopilación de información, es el ordenamiento, la interpretación y la obtención de hipótesis o conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento de tal manera de poder proponer cambios en este y cuyos resultados sean previsibles. Nos permite conocer mejor la realidad, la existencia de debilidades y fortalezas, entender las relaciones entre los distintos actores. Nos permite profundizar en los problemas y en las potencialidades de la organización y establecer órdenes de importancia o prioridades, como así también qué problemas son causas de otros y cuáles son sus consecuencias. Nos permite diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir acerca de las acciones a realizar. Existen un montón de técnicas de diagnóstica. Vamos a centrarnos en dos que son de las más utilizadas, pero en realidad es una oportunidad para ver la cantidad de técnicas de diagnóstico que existen para la generación de proyectos y que son tomadas de la metodología de la investigación. Primero que nada, los análisis de contenido de los documentos. Se hace lectura y análisis de documentos de la organización, de los discursos, de las noticias que salen en prensa, de la web, de todos los materiales que hay. También está el análisis documental, que es similar, pero la diferencia es que se organiza la información según los hechos históricos y se analiza en función de los procesos históricos que se han dado, ¿no? Etapas 1, 2, 3, en adelante. Se hace una memoria del proceso. La observación como tal. La observación nos permite poder tomar apuntes, hacer una cuestión sistemática, ¿no? Decir, bueno, no es una observación puntual, sino es una observación sostenida que nos permite observar realmente los hechos y comprobados. Tenemos la opción de encuesta, de entrevista, que son técnicas básicamente de recolección de datos, que en algunos casos tiene un porte mucho más cuantitativo y más cualitativo. Después tenemos una variación entre lo que es una entrevista grupal, que es con más personas, pero también con el ánimo de recolectar datos, a la particularidad del grupo de discusión, que tiene que ver más con la recolección de datos, pero en función de la interacción de un grupo y la discusión que se da sobre determinado tema, en qué se enfatiza, en qué se polariza el grupo. El panel Delphi, que es una técnica de investigación que se invita a expertos en la temática, en general académicos, que van a plantear los problemas actuales que hay sobre determinada temática en función de la generación de conocimiento que hay previamente, de lo que ellos son expertos. Se van a plantear posibles problemas y consecuencias de temáticas que ya están investigadas. Esto también a veces sirve para el diagnóstico de determinados temas en la academia o determinados temas sociales. El diagrama de Pareto, que se basa en decir que generalmente la ley del 80-20 establece una relación de correspondencia entre los grupos entre 80-20, donde el 80% son las consecuencias de un 20% de las causas. Y la mayoría de las consecuencias proviene de un grupo reducido de causas que es necesario identificar. El FODA, una matriz de trabajo que vamos a explicitar ahora. El campo de fuerzas, que está desarrollado por el psicólogo Lewin, que es una herramienta sobre todo para la toma de decisiones, en donde se busca cuantificar cuáles son los factores que apoyan o se oponen a una iniciativa de cambio. Se hace un esquema de campo de fuerzas. El árbol de problemas, que también vamos a explicitar sobre él, que establece las causas y consecuencias de un problema y se grafica en forma de árbol. La técnica TKJ, que se formula un problema, se diseña una solución y se busca el acuerdo de todas las personas involucradas para la implementación de la solución. Y por último, el mapeo de afinidad, que es un esquema que se genera, un mapeo de ideas, de problemas a solucionar,
y se busca cuáles son, frente a esas propuestas, los intereses y afinidades de los colaboradores. Es decir, bueno, cuáles son más afinidades a cambiar, a solucionar, y son esas las que se empiezan a priorizar o se ordenan en función de la cantidad de afinidades. El FODA. El FODA es una matriz. ¿Por qué es una matriz? Porque se grafica en forma de tabla de 2×2, en donde hay una serie de fuerzas que se cruzan y se establece una de estas condiciones, ¿no? Entonces, en lo interno e interno están las fortalezas. En esta variable interna combinada con lo interno. Es un activo que puedes utilizar para diferenciarte de otros en un momento específico y obtener una ventaja, ¿no? Son los puntos fuertes internos, es donde nos paramos siempre desde la fortaleza. Las debilidades es producto de la combinación de factores internos y externos. Las debilidades son aspectos internos que nos juegan en contra, pero es la combinación de factores internos con externos, o positivos, negativos. Y en este caso son las cosas que tenemos que buscar mejorar o cambiar. Después tenemos las cuestiones externas, positivas, que tienen que ver con aquellos factores externos en los que nos podemos apoyar, son características o elementos externos que se pueden aprovechar, se aprovechan para la implementación de cambios. Y después tenemos los factores externos negativos, las amenazas, en donde uno tiene que conocer qué son los riesgos externos a afrontar y se dice que se sortean o que en realidad no se afrontan todos, se afrontan más bien las debilidades, porque estas son más impredecibles. Generalmente cuando uno tiene un acumulado de información, lo que hace es un FODA y el FODA lo construye en función de la información que recabó con esa serie de técnicas y hace esta técnica también. Entonces es una técnica de construcción del problema que tenemos y de la serie de cuestiones para después generar un proyecto de transformación. Y por otro lado está el árbol de problemas, que se centra en el tronco, que es el problema, se plantean cuáles serían las causas y cuáles serían los efectos. Generalmente hay varias causas, por eso son raíces, y varios efectos, por eso hay ramas. Esta es una forma de graficar los determinados problemas para seleccionar los problemas a trabajar a través de un proyecto. Esto es otra forma de graficar. Este es parte de un proceso de la serie de técnicas que tienen en el diagnóstico para implementar un proyecto.